Eso fotosintético es importante porque de alguna forma nos explica la base de nuestra alimentación. No solo de nuestra alimentación, de todos los seres vivos. Todos los seres vivos van a presentar la capacidad de obtener su alimento de dos formas, ¿sí o no? Una sería fabricándola y otra sería que otro lo fabrique por él. Ahí está, ¿no? Esas serían dos maneras. Este término foto significa luz. Este término foto etimológicamente significa luz. Y síntesis, ¿a qué se refiere cuando decimos síntesis? Voy a sintetizar. ¿Qué significa síntesis? Elaborar. Elaborar, muy bien. Así es, Moisés. Elaborar, producir, fabricar. Entonces, etimológicamente no significa que va a elaborarse la luz, pero sí significa que se va a elaborar alimento a partir de la luz. ¿Ya? Entonces acá decimos, el proceso fotosintético etimológicamente significa elaboración, elaboración de alimento, elaboración de alimento a partir de la luz. ¿Ya? Eso es lo que significa elaboración de alimento a partir de la luz. A partir de la luz. Ya está. Esa es la primera idea que yo debo entender. ¿Sí? Que vamos a ver cómo elaboran alimento algunos seres vivos aprovechando la energía del sol, aprovechando la luz. Sí, eso es. Y este proceso, vamos a decir acá, en general, el proceso fotosintético, acá ponemos, ¿qué diríamos acerca del proceso? Bueno, el proceso implica construcción. Y cuando hay construcción, chicos, ¿qué decimos nosotros cuando hay construcción? Cuando hay construcción, ¿qué decimos? Claro, muy bien. Eso se llama anabolismo, ¿sí o no? Así es, el proceso es anabólico cuando hay construcción. Sí, por eso decimos que es anabólico. Anabólico quiere decir que desde las moléculas sencillas se van a obtener moléculas complejas. A eso se refiere con anabolismo. El anabolismo, el anabolismo es una reacción que ocurre en la célula en la cual construye, fabrica las moléculas complejas a partir de las moléculas sencillas. Ese es anabolismo. Eso es anabolismo. Y chicos, para poder fabricar hay que utilizar energía, porque con la energía se van a unir. Claro, se van a unir. Si se unen es porque hay inversión de energía, ATP. El ATP es la fuente de energía para que estas moléculas se junten. Y vamos a ver cómo las células obtienen este ATP, porque de lo contrario no podrían lograr que se junten las moléculas simples, las pequeñas, para formar una molécula compleja. ¿Ya? Y otra cosa, chicos, por ser aquel proceso que consume energía, entonces le decimos a este proceso endergónico. Este proceso sería endergónico. Endergónico significa consume energía, gasta energía. Este proceso absorbe ATP, absorbe energía. ¿Sí? Absorbe energía. ¿Ya? Por eso se le llama endergónico. Y tres, vamos a decir que este proceso consiste, ¿en qué va a consistir este proceso, chicos? Consiste en transformar. Sí, acá va a haber una transformación. ¿Qué cosa es lo que se va a transformar? Lo que se va a transformar
son las moléculas que una planta recibe. ¿Sí? Una planta recibe moléculas. A ver, del aire, la planta, ¿qué está recibiendo? ¿Qué estaría recibiendo la planta, chicos, del aire? Del aire que está rodeando a la planta. ¿Qué molécula está recibiendo? Muy bien. CO2. Excelente, Charlotte. Muy bien, Ángela, Matías, Valeria. CO2. Y de la raíz, ¿qué está tomando la planta por la raíz? Por la raíz, ¿qué toma la planta? Acá está la raíz, mira. ¿Qué toma la plantita? Por la raíz está tomando otra molécula. ¿Qué molécula está tomando? Sales minerales. Muy bien, Gabriela. Agua. Muy bien, Valeria. Claro, agua y sales minerales. Entonces, ¿cómo son estas dos moléculas que la planta necesita? ¿Cómo vendría a ser el CO2 y cómo vendría a ser el agua? A esas dos moléculas, ¿cómo serían? Son inorgánicas. Así es. Estas moléculas, agua más CO2, ¿cómo son esas moléculas? Esas moléculas son inorgánicas. Son moléculas inorgánicas. El agua más el CO2 vienen a ser moléculas inorgánicas. ¿Estamos de acuerdo? Son moléculas inorgánicas. ¿Y esto en qué se va a transformar? ¿En qué? O sea, ¿a qué va a llegar a ser esa molécula inorgánica? Porque estas moléculas, agua y CO2, son inorgánicas. Pero la planta con eso, ¿qué va a elaborar? Va a elaborar una hexosa, un azúcar hexosa, ¿sí o no? ¿Cuál es ese azúcar hexosa? C6H12O6. ¿Quién es? Es la glucosa. Claro, es la glucosa. Y también bota como desecho un gas que se llama oxígeno. ¿Ya? Entonces acá mencionamos que este tipo de moléculas inorgánicas se va a transformar en las moléculas orgánicas. ¿Ya? Hay una transformación de las moléculas inorgánicas en orgánicas. Lógicamente, con participación de quién. ¿Participación de quién? Esto se está logrando con la participación de la luz. Con la participación de la luz se está logrando que las moléculas inorgánicas se transformen en moléculas orgánicas. ¿Entendido? ¿Sí? Y este azúcar al final puede juntarse con otros más y formar el almidón que está en la papa. Puede transformarse en el almidón que está en el arroz. O sea, puede tener varios usos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos decir en aspectos generales, ¿no? En aspectos generales, la fotosíntesis es un proceso que permite elaborar alimento a partir de la luz. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque construye. Es un proceso endergónico porque absorbe energía y consiste en transformar lo que toma la planta, CO2 y agua, en materia orgánica, glucosa. Chicos, muy bien. ¿Alguna preguntita entonces con respecto a este preámbulo que estamos haciendo? ¿Sí? Un preámbulo porque tenemos que ver el aspecto en su totalidad. En su totalidad estamos encontrando que la glucosa se fabrica, por esta parte de lo que llamamos por la presencia de luz. Luz, CO2 y agua. ¿Qué me dice por acá Matías? ¿Cómo dijo de los procesos? No entendí. ¿Puede repetirlo? Los procesos. No es procesos, es proceso. El proceso, porque es uno lo que estamos viendo, o sea, fotosíntesis es un proceso que construye.
O sea, construye de moléculas simples a complejas. Por eso le pones anabólico. Claro, de lo simple a lo complejo es anabolismo. Energónico, porque el proceso absorbe, captura e ingresa energía, ¿cierto? Y consiste en que transformamos, o la planta transforma el agua y el CO2, lo transforma en azúcar, glucosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen por acá, profe, Moisés me dice, el agua ingresa a las raíces por ósmosis. El ósmosis es el paso del agua a través de la membrana. O sea, claro, el agua va a entrar por la raíz, pero en la célula pasa por ósmosis. En la célula. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta para borrar esta parte? A ver, tómale captura. Está metiendo cable, creo. Está poniendo trampa a la tutora para que el profesor se caiga de cara. Se quedan sin profe, ¿ah? Ya, ¿todo bien entonces? No he hecho nada, solamente estamos diciendo qué significa la palabra fotosíntesis. Foto, luz, síntesis, elaboración. Elaboración de alimento a partir de la luz. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen las plantas, las algas, ¿no? ¿En qué consiste? En construir de simple a complejo. O sea, imagínate que cuando tú ves una planta, ¿no? Un frutal como un platanal, y lo ves ahí con esos plátanos, ¿cómo se formó esos plátanos en ese platanal, en esa planta? Se formó del CO2 y se formó de la luz y el agua. Se formó de eso. CO2, agua, luz y la planta de platanal formó su fruto plátano. Si de repente tú ves que están cosechando papa en la planta, están sacando de la tierra la papa, están cosechando. ¿Cómo formó la planta la papa? Lo formó usando la luz, usando el CO2 y usando el agua, ¿no? Construye. Y energónico porque el proceso tiene que gastar energía, ¿ya? Y lo que la planta toma son moléculas inorgánicas y las va a transformar en moléculas orgánicas. Nada más. ¿Las algas también realizan este proceso? Me dicen, sí, también. Bien, también. Las algas también realizan este proceso. ¿Ya? Ahora, muchachos, vamos a ver cómo surge este proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Atento con esto. Mira, lo voy a hacer completito para que tú aproveches. Te tienes que estar concentrado acá, joven. ¿Ah? Tienes que estar concentrado. ¿Cómo se dio el inicio y cómo evolucionó la fotosíntesis? A ver, ¿cómo se dio ese proceso de la evolución de la fotosíntesis? Acá te lo explico, muchachos. Mira, según los estudios científicos, no siempre hubo fotosíntesis. O sea, no siempre hubo fotosíntesis. Así es, no siempre. ¿Qué pasó? Antes, en los océanos, profe, ¿cuánto es antes? Bueno, los reportes científicos dicen hace 4.000 millones de años atrás, hace 4.000 millones de años atrás, la radiación ultravioleta era intensa. Sí, era muy intensa la radiación ultravioleta. ¿Y por qué era intensa la radiación ultravioleta? No había esa capa densa llamada capa de ozono. Entonces entraba mucha radiación. Y los organismos, los primeros organismos, tenían que estar en el agua donde la radiación tal vez no le afectaba tan fuerte, ¿ya? ¿Y qué hacían estos organismos? Utilizaban la materia orgánica que se fabricaba en el océano por una reacción de compuestos químicos. O sea, había una reacción de compuestos químicos que formaban materia orgánica en el océano. Y
estos organismos, ¿qué hacían? Estos organismos consumían la materia orgánica, no la fabricaban, consumían. Entonces, estos primeros organismos, ¿cómo son? Los primeros organismos son heterótrofos. Los primeros organismos son heterótrofos. ¿Por qué razón? Porque muchachos, consumían la materia orgánica. Había materia orgánica. Entonces, eso lo utilizaba como parte de su alimentación y su nutrición, ¿ya? Estos puntitos amarillos, ¿qué son? Materia orgánica. Ya había materia orgánica en los océanos. Ya había materia orgánica en los océanos. Y como hay materia orgánica en los océanos, lo que hacen los organismos es simplemente consumirla. Y no había fotosíntesis, no había capa de ozono, entraba con más fuerza la radiación ultravioleta. Pero después de tanto usar la materia orgánica, los organismos empezaron a aumentar. ¿Y qué pasó, chicos, cuando los organismos empezaron a aumentar? Cuando los organismos empezaron a aumentar, la materia orgánica empezó a escasear, o sea, empezó a disminuir. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los organismos cuando ya no había tanta materia orgánica? Había una disminución considerable de la materia orgánica en la cual ya no tenían alimento. Entonces, un grupo de estos organismos evolucionó. ¿Y qué hizo si es que ya no tenía materia orgánica para consumirla? Entonces la fabricó. ¿Y cómo hizo para fabricarlo? Miren cómo lo fabricó. Utilizó a un compuesto químico que es el sulfuro de hidrógeno. Tú lo conoces, mira, el H2S. Utilizó al H2S. ¿Qué más utilizó aparte del H2S, que es el sulfuro de hidrógeno? Aparte del H2S, utilizó también el CO2. Utilizó el CO2. ¿Y qué obtuvo para poder unir al CO2 con el H2S? Necesitaba una fuente de energía luminosa, luz. Y entonces, ¿qué pasó en este organismo? Este organismo empezó a fabricar su propia materia orgánica. Fabricó la glucosa. Fabricó la glucosa ¿a partir de dónde, muchachos? Fabricó la glucosa a partir del CO2 y del H2S. Fabrica la glucosa. ¿Y qué desechó? Al ambiente. ¿Qué cosa desechó al ambiente? Al ambiente, jovencitos, ¿qué cosa desechó? Al ambiente lo que desechó fue azufre. Desechó azufre. ¿Te das cuenta? Y estas son las bacterias que botan azufre. Botan azufre. Sí, fabricaban alimento, pero botaban azufre. ¿Cómo se llaman estas bacterias? Le llaman sulfobacterias. Y estas bacterias empezaron a fabricar su alimento y surge la fotosíntesis. ¿Ya? Bacterias del azufre. Ellas son bacterias del azufre. Y estas bacterias del azufre son las que lograron fabricar su alimento y surge la fotosíntesis. Pero fue una fotosíntesis que no libera oxígeno. Entonces, ¿cómo le llamaron a esa fotosíntesis que no libera oxígeno? A esa fotosíntesis le llaman anoxigénica. La primera fotosíntesis que se realizó fue por bacterias. Y esa fotosíntesis que se realizó, chicos, era una fotosíntesis anoxigénica. Ahora, yo le pregunté a un alumno, ¿por qué se le llama fotosíntesis anoxigénica? Y me dijo,
porque no utiliza oxígeno, profe. No, error. Ninguna fotosíntesis utiliza oxígeno. Ninguna, ninguna. Por eso hay una pregunta que vino en el examen de San Marcos, en su centro pre, decía, una planta que es colocada en una campana de vidrio donde se extrae el oxígeno, se le quita el oxígeno. ¿Qué le pasa a la planta en una campana de vidrio donde se le extrae el oxígeno? ¿Qué le pasa? Nada. No se altera el proceso fotosintético, porque el proceso fotosintético no requiere oxígeno. Se le llama anoxigénica porque no libera oxígeno. ¿Qué libera? Azufre. ¿Y por qué liberó azufre? Liberó azufre porque utilizó como donador de hidrógenos, usó como donador de hidrógenos al H2S. A él lo utilizó. Como utiliza al H2S, ella bota azufre, no libera oxígeno. ¿Sí o no? Y estas bacterias hasta la actualidad siguen existiendo en los pantanos. Por eso cuando alguien va a un pantano, percibe un olor fétido y ese olor fétido es justamente de las bacterias que están haciendo su fotosíntesis. Hasta ahí. ¿Se me entendió esa parte, muchacho? ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás atento a la clase? ¿Por qué surgió la fotosíntesis entonces? Surgió la fotosíntesis porque hubo una necesidad de alimentarse. No había alimento. Y los primeros en hacerlo fueron bacterias. No fueron plantas, no fueron algas, fueron bacterias. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Después surgen otros organismos, ya en la evolución surgen otros organismos y estos organismos empiezan a utilizar ahora, mira, ¿qué utilizan? En este caso, ya no usan al H2S, ahora usan ¿a quién? Al H2O. Y ese H2O es el que va a participar como donador de hidrógeno. Y van a seguir utilizando ¿a quién? Van a seguir utilizando ¿a quién? ¿A quién? Van a seguir utilizando al CO2. Por lo tanto, CO2, agua, necesita una fuente de energía. La fuente de energía es la luz. La luz, ¿sí o no? Y si la luz hace reaccionar, ¿qué hace este organismo? Fabrica su materia orgánica. O sea, ¿qué fabrica, chicos? ¿Qué fabrica? El azúcar glucosa. Pero ahora, ¿qué bota como desecho? ¿Acaso va a botar azufre? Ya no. Ahora lo que va a liberar como desecho, ¿qué va a liberar como desecho? Lo que va a liberar como desecho es oxígeno. Oxígeno. Ajá, libera oxígeno. Y si libera oxígeno, entonces este organismo ya cambió la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis, ¿cómo se llama, jovencitos? A ver, ¿cómo se llama la fotosíntesis? Ahora se le conoce como fotosíntesis oxigénica. A esto se le conoce como una fotosíntesis oxigénica. ¿Ya? Esta es la fotosíntesis oxigénica. ¿Qué es la fotosíntesis oxigénica? La fotosíntesis oxigénica es la que libera oxígeno. Esa es la fotosíntesis oxigénica, la que libera oxígeno. Libera, vamos a poner acá, la fotosíntesis oxigénica libera, ¿qué libera? Libera O2, oxígeno. Es la que libera oxígeno. ¿Ya? ¿Y quién fue el primer organismo en oxigenar el planeta? Fue pregunta de examen de San Marcos. Antes que las algas, antes que las plantas, no existían todavía plantas y algas. ¿Quiénes fueron los primeros? Los primeros, chicos,
fueron procariotas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Ellas se llaman cianobacterias o también se le conoce como cianofitas. Los primeros en oxigenar nuestro planeta fueron las cianobacterias o cianofitas. Estas son o ellas son organismos procariontes. Son organismos procariontes. ¿Sí? Son procariontes. Ellos fueron los primeros. Profe, y si hay oxígeno, ¿qué pasó después? Se formó una densa capa de ozono que filtró la radiación ultravioleta. Y si se formó una densa capa de ozono, la radiación ahora entra con menor intensidad. Y si entra con menor intensidad, los organismos del agua intentan migrar al ambiente terrestre. Eso es lo que han determinado los reportes científicos, los estudios científicos, que el planeta cambió gracias a este proceso. Y el proceso cambió porque cambió de donador de hidrógenos. Acá el donador de hidrógenos es el agua. Acá el donador de hidrógenos es el sulfuro de hidrógeno. Así es, mira, esa es la evolución. Mira, muchacho, tienes que aprovechar, porque esto no lo he hecho en ningún salón, solo en tu salón lo estoy haciendo, nada más. ¿Cómo se dio la evolución de la fotosíntesis? Para que lo entiendas completamente. ¿Entendido? Ahora, después de las cianobacterias, la evolución no ha parado, no paró. O sea, ¿quiénes continuaron haciendo esto? Esto lo continuaron haciendo algas, algas de tipo macroscópicas y también algas de tipo microscópicas. Ellas continúan oxigenando nuestro planeta. Sí, ellas siguieron haciendo fotosíntesis oxigénica al igual que las cianobacterias, al igual que las cianobacterias. Y después las algas estuvieron intentando emerger a tierra. Y ya cuando el nivel del agua descendió, ¿qué hicieron algunas algas, chicos? ¿Qué hicieron algunas algas? Algunas algas que ya no tenían contacto con el agua decidieron evolucionar y originar ¿a quién? ¿A quién originaron? Originaron a las plantas. Y las plantas continúan realizando la fotosíntesis. Ya chicos, así entonces ha sido como aparece el proceso fotosintético. Ha sido una necesidad de tener alimento, ¿sí? Así es, o sea, es una necesidad de que haya alimento y que empezaron haciendo una fotosíntesis que no liberaba oxígeno, pero después esta le favoreció al planeta porque formó el ozono. Y el ozono reduce la radiación ultravioleta para que los organismos del agua puedan emerger a tierra. ¿Ya, chicos? Ahora, viene una pregunta interesante por ahí de quiénes son los que oxigenan más nuestro planeta. ¿Quiénes son los organismos que oxigenan más nuestro planeta? Probablemente en geografía han conversado eso. ¿Quiénes son los organismos que oxigenan más al planeta? ¿Serán los árboles? ¿Sí? ¿Serán los árboles? No, sí o no, son las algas. Muy bien, Gabriela, muy bien, Jorge. Donna, Rivas, Moisés, son las algas. Y son las algas microscópicas. ¿Sí? Ellas son las que oxigenan más nuestro planeta. Ya está, muchachos. Esa fue la evolución de la fotosíntesis. Fue por una necesidad. ¿Alguna pregunta? Tómale captura ahí entonces para borrar. Ya está. ¿Todo claro? Ya, borramos entonces. A ver, ¿qué me dice por acá? Matías dice, profe, repita lo de oxigénica. Lo de oxigénica es cuando la planta ya no toma este compuesto, el H2S, ya no toma él. Anoxigénica es cuando toma él como donador de hidrógenos. Por eso que bota azufre. En cambio, acá
está tomando agua y el agua en su composición tiene oxígeno. Es por eso que bota oxígeno. Ese es el único cambio. Se le llama oxigénica cuando, en este caso, está tomando agua en lugar de H2S. ¿Por qué es heterótrofo? Me pregunta por acá Flavia. Heterótrofo porque no fabrica alimento. ¿Qué cosa es un organismo heterótrofo? Aquel que no fabrica alimento y tiene que consumirlo. Nosotros somos heterótrofos. Entonces, los primeros organismos eran microbios pequeños que también eran igual que nosotros. ¿Qué más me dicen, profe? ¿Puede explicar el primer proceso de vuelta? Eso quiere decir que entró tarde. Ya, a ver. El primer proceso es simplemente que acá no hay alimento que se esté fabricando. El alimento ya está fabricado. Simplemente lo está consumiendo. Nada más. Ese es el primero. ¿Qué me dicen, profe? ¿Puede repetir lo que hacen las algas? Las algas hacen lo mismo que las plantas, igualito. Toman agua, toman CO2 y fabrican glucosa. Las algas hacen lo mismo que ellas, igualito. Ya, muchachos. Muy bien, vamos entonces ahora a revisar la ecuación de la fotosíntesis. ¿Ah? Vamos a revisar la ecuación de la fotosíntesis por acá. Ponemos por acá la ecuación. En esta parte del tema vamos a encontrar, chicos, lo que se conoce bastante de la química y de la física, ¿sí? ¿Qué decimos acerca de la ecuación? Ecuación de la fotosíntesis. A ver, ustedes que han llevado el curso de química, en una reacción química tenemos reactantes y también tenemos productos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos reactantes y también tenemos productos. ¿Quiénes son los reactantes? A ver, ¿quiénes serían los reactantes? Acá, ¿quién serían los reactantes? Acá los reactantes son el CO2 y el H2O. Ellos son los reactantes, ¿ya? ¿Y quiénes son los productos? A los productos, ¿quiénes van a ser, muchachos? C6H12O6, o sea, la glucosa. ¿Quién más es un producto? El otro producto es el oxígeno. Aquí está. No te olvides que este proceso requiere de luz. Ya. Ahora, tenemos reactantes y tenemos productos. Quiero que te concentres en el agua. ¿El agua con qué elementos está entrando? El agua está entrando con elemento hidrógeno y oxígeno. Y mira cómo sale de la reacción. Solamente sale con oxígeno. El agua que tenía hidrógeno y oxígeno está saliendo solo con oxígeno. ¿Qué perdió el agua? El agua, ¿qué ha perdido? Hidrógenos. Ha perdido hidrógeno. ¿Y de qué está hecho un átomo de hidrógeno? Tu profe de química te debe haber dicho, un hidrógeno está hecho por un protón en su núcleo y está hecho en su zona extranuclear por un electrón. Un protón más un electrón es un hidrógeno. Un protón más un electrón es un hidrógeno. ¿No hay más, profe? No hay más. No hay neutrones. Es el único elemento que no tiene neutrones. Un protón y un electrón, un hidrógeno. Si el agua está perdiendo hidrógenos, se nota, ¿no? ¿Se nota que pierde hidrógenos? Claro, profe, si entró como H2O y sale como O2, pierde hidrógenos. Si pierde hidrógenos, entonces el agua se oxida. Esto se llama oxidación. ¿Por qué? Porque como pierde hidrógenos, estaría perdiendo electrones. Y el profe de química, ¿qué nos ha dicho? Cuando una molécula pierde electrones, se oxida, se está oxidando. Allá. Profe, ¿y el CO2? Mira el CO2 tiene carbono y oxígeno. Si tiene carbono y oxígeno, ahora mira cómo sale. ¿Cómo sale de la reacción, muchacho? Sale
con carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué le pasó a él? Ha ganado hidrógenos. Y si ha ganado hidrógenos, ha ganado electrones. Y si ha ganado electrones, entonces, ¿qué decimos acá? Se reduce. Acá estaría una reducción. Reducción. ¿Y cómo le llaman entonces a un proceso donde hay una molécula que se oxida y hay otra que se reduce? Le llaman a ese proceso, ¿cómo le llaman? A ese proceso lo conocen como redox. Sí, en química ustedes van a hablar de las reacciones de tipo redox. ¿Y qué cosa es una reacción de tipo redox? Es donde hay una molécula que se reduce y otra que se oxida. Eso es redox. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es, así es. Redox es una reacción donde uno gana y otro pierde. ¿Todos de acuerdo? Ya está. ¿Qué más tengo que ver por acá? El lugar donde ocurre el proceso fotosintético. ¿Dónde se lleva a cabo, chicos, el proceso de la fotosíntesis? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre el proceso fotosintético? ¿Se acuerdan? En una organela que lo vamos a encontrar dentro de la célula vegetal. O sea, más o menos, si acá está la hojita, en cada hoja encontramos células. Y en las células encontramos una organela, ¿no? Si esto de acá representa a una célula vegetal, entonces esta célula de la planta, esta célula vegetal, chicos, esta célula que va a tener la plantita, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la célula de las plantas? ¿Qué es lo que se encuentra en la célula vegetal? Se encuentra una organela a la cual nosotros ya lo hemos estudiado. Esa organela se llama cloroplasto. Así es, esa organela se llama cloroplasto. Y si esta es la célula de la planta y lo que está adentro es el cloroplasto, ¿te acuerdas cuáles son las partes del cloroplasto? Ojo, lo habíamos visto, en clase habíamos visto cuáles son las partes del cloroplasto. ¿Cuáles son las partes del cloroplasto que yo no debo olvidar para mi examen? Ahí está, muy bien, grana, tilacoide, correcto. Sí, ellos tienen acá un conjunto de sacos, uno apilado debajo del otro. Saco tras saco tras saco. Todo este conjunto de sacos, el conjunto se llama grana, pero cada saco, ¿cómo se le conoce a cada saco? A cada saco, chicos, ¿cómo se le conoce? A cada saco se le llama tilacoide. Tilacoide, ¿no? ¿Y por qué es importante recordar al tilacoide? Porque ahí se lleva a cabo la primera fase de la fotosíntesis. ¿Cómo se le llama a la primera fase de la fotosíntesis? La fase que depende de la luz, la fase fotodependiente. ¿Cómo se le conoce, chicos? A ello le llaman la fase luminosa. Así es. Eso ha venido en examen de San Marcos, donde se lleva a cabo la fase lumínica o luminosa de la fotosíntesis. ¿Dónde se lleva a cabo la fase lumínica o luminosa de la fotosíntesis? Tilacoide. Acá ocurre, ¿no? En el tilacoide vamos a ver que en el tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa, la fase que depende de la luz.
Ahí se lleva a cabo la fase luminosa, fase lumínica. Y lo que está afuera, chicos, ¿cómo se llama lo que está afuera? Todo este líquido que está rodeando a los tilacoides, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama todo este líquido que está rodeando a los tilacoides? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llama? Todo ese líquido, ¿cómo se le conoce? Matriz acuosa, correcto. Estroma, correcto. Los dos términos que han mencionado ahí, estroma, 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 y al final Moisés dice matriz acuosa. Los dos son correctos. Matriz acuosa o estroma. Entonces ponemos acá la matriz acuosa es conocida también ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre se le conoce? También se le conoce con el nombre de estroma. La matriz acuosa o estroma es el lugar donde ocurre la llamada fase oscura, la fase que no depende de la luz. ¿Ya? No vaya a ser como un jovencito que me dijo, profe, la planta en el día hace la fase luminosa y en la noche hace fase oscura. Cuidado, ¿ah? Si tú eres un jovencito que está pensando eso, está totalmente equivocado. Tanto la luminosa como la oscura ocurren solo y únicamente durante el día. Vamos a demostrarlo por qué. ¿Ya? Solo le llaman fase oscura porque no depende de la luz. Hay luz, pero no depende de la luz. ¿Dejo entender o no? Hay luz, pero el proceso no depende de la luz. ¿Ya? Así que si eres un alumno que pensaba, la luminosa ocurre en el día, la oscura ocurre en la noche, ya, eso está totalmente errado. Eso es un error. Los dos ocurren única y exclusivamente en el día. Ya en la noche la planta duerme como nosotros. En el día fabrica alimento. ¿Entendido? ¿Ya? Y acá ocurrió un ciclo. ¿Te acuerdas de ese ciclo? ¿Cómo se llama ese ciclo que ocurre acá? Ciclo, ¿cómo se llama el ciclo que ocurre? Se llama el ciclo de Calvin. Claro, ¿cómo te vas a olvidar de Calvin? Ya, chicos, hasta ahí, ¿me has comprendido sobre la ecuación y el lugar donde ocurre el proceso fotosintético? ¿Todo bien? A ver, por ahí se está comprendiendo la ecuación y el lugar donde ocurre la fotosíntesis. En la ecuación tienes que reconocer quién se oxida y quién se reduce. Y en el lugar tienes que saber dónde ocurre la fase luminosa y dónde ocurre la fase oscura. Eso es lo que tienen que saber, muchachos. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Qué es el ciclo de Calvin? Me pregunta por acá Carlos Antonio Máximo. El ciclo de Calvin es una reacción, o sea, un conjunto de reacciones donde se va a llevar a cabo la fase oscura. Ese ciclo, cuando ocurre 6 veces, se fabrica un azúcar que se llama glucosa. O sea, el ciclo de Calvin es parte de la fase oscura, Carlos Antonio. El ciclo de Calvin es parte de la fase oscura que va a dar 6 veces vuelta para fabricar una glucosa. Moisés me dice, reacción de Hill también le llaman a la fase luminosa. Sí, es correcto, a la fase luminosa también se le puede llamar reacción de Hill. Ahora, siempre hay también cierta equivocación del alumno que confunde lo que es estroma con lo que es estoma. Son parónimos, ¿no? De repente un alumno por ahí piensa que es lo mismo. Estoma y estroma son diferentes. ¿Qué es el estoma? El estoma es un agujero microscópico que tiene la hoja. O sea, si yo acerco con un microscopio la hoja, si yo saco una muestra de hoja y con un microscopio vemos lo que hay, entonces ahí vamos a encontrar un par de células. Un par de células que se llaman oclusivas
y ese par de células deja un hoyito, un hueco. Y este hoyito es un hoyito para el intercambio de gases. O sea que por ahí, por ese hoyito, entra el gas CO2. Y por ese hoyito sale, ¿qué sale? ¿Qué sale, muchacho? Por ese hoyito sale el gas oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es el estoma? El estoma es una abertura de las hojas, microscópico, que le sirve para el intercambio gaseoso. Casi siempre se encuentra en el envés de las hojas. Casi siempre se va a encontrar en el envés de las hojas. ¿Ya? Entonces, el estoma, ¿qué viene a ser el estoma? El estoma viene a ser la abertura. ¿Abertura de qué? De las hojas. El estoma viene a ser la abertura de las hojas. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien, ahora, antes de explicarte el proceso, tenemos que hacer ciertos conceptos previos. Sí, porque de lo contrario se nos va a hacer difícil entender. A ver, algunos conceptos previos. ¿Qué cosa es un pigmento, chicos? ¿Tienen alguna idea, alguna noción de lo que es un pigmento? ¿Qué cosa es un pigmento? ¿Ya? Conceptos previos del conceptos previos de las reacciones. A ver, ¿qué es un pigmento, chicos? ¿Tienen idea de lo que es un pigmento? Pigmento. ¿Qué cosa viene a ser un pigmento? Un pigmento es una molécula que absorbe la luz. ¿Ya? Sí, eso es un pigmento. Un pigmento es una molécula que absorbe la luz. Por ejemplo, mi polo, ¿por qué lo están viendo de color amarillo ustedes? A ver, ¿por qué ustedes y todo el resto están viéndolo de color amarillo? Porque tiene un pigmento y ese pigmento está absorbiendo luz. El pigmento es una molécula, ¿ya? El pigmento es una molécula que absorbe la luz. Es una molécula que absorbe la luz. ¿Ya? Eso sería un pigmento. Una molécula que absorbe la luz. Ya está. ¿Quién sería el pigmento principal para las plantas? Hay un pigmento principal. ¿Cuál es el pigmento principal? ¿Cuál es el pigmento principal? El pigmento principal es la clorofila. Él es el pigmento principal de las plantas. Pigmento principal, vamos a colocar acá, el pigmento principal se llama clorofila. 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 Ese es el pigmento principal. La clorofila es el pigmento principal de la planta. ¿Y ustedes se acuerdan qué elemento de la tabla periódica presenta la clorofila? ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que presenta la clorofila, chicos? Hay un elemento que está formando parte de la clorofila, es un elemento de la tabla periódica. ¿Cuál sería el elemento de la tabla periódica que está formando parte de la clorofila? Claro, el elemento de la tabla periódica que forma parte de la clorofila es el magnesio. Claro que sí, es el Mg. Es el magnesio. Ahí está el magnesio. Sí, él es el magnesio. Pero dime, ¿acaso las plantas solo tienen color verde? ¿Solamente tú ves plantas verdes? ¿O de repente por ahí has visto otro color de plantas? ¿Qué otro color de plantas han visto? A ver. ¿O solamente son verdes? ¿Qué otro color han visto? Verdes, amarillas, ya, muy bien, Tiago. Nada más.
Muy bien, Jocelyn. Rojas, claro, hay hojas rojas. Ahí está, miren, muy bien, qué buena foto, Moisés. Hojas rojas, anaranjadas, en otoños medias pardas. Correcto. Entonces, no es el único pigmento blanco, ¿cómo que blanco? Flores blancas, sí, ¿no? Pero, claro, la flor puede ser blanca, morada, claro, claro. Pero chicos, la pregunta es, entonces, ¿quiénes son esos pigmentos que son diferentes al verde? ¿Quiénes son los pigmentos amarillos, anaranjados, rojos? Ahí está, Gabriela, muy bien. Son los carotenos. Los carotenos o carotenoides son pigmentos accesorios. Ellos son pigmentos accesorios, los conocidos carotenos. Los carotenos son pigmentos accesorios de la fotosíntesis. Y estos pigmentos accesorios, llamados carotenoides o carotenos, ellos justamente van a tener el color rojo, amarillo o anaranjado. Así es. Por ejemplo, el anaranjado se llama beta caroteno. Beta caroteno. El amarillo se conoce como santófila. Santófila. ¿Te acuerdas que lo vimos en citología? Y el rojo, el rojito, se llama licopeno. Licopeno. Estos son entonces los pigmentos accesorios. San Marcos preguntó hace poco nada más en un examen, ¿cuál es el papel que tienen los pigmentos accesorios? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? La respuesta fue incrementar la absorción de la luz. Así es, muy bien, Gabriela. Ellos incrementan la absorción de luz. Incrementan, ¿ya? La absorción, incrementan la absorción de luz. Eso sería lo que hace, muchacho, los pigmentos accesorios. Incrementan la absorción de la luz. ¿Ya? Primer concepto, ¿no? Pigmento. Segunda idea. A ver, ¿qué otra idea debo tener en cuenta para entender el proceso de la fase luminosa y la fase oscura? Chicos, cuando yo tengo un átomo de hidrógeno, habíamos dicho que un átomo de hidrógeno, ¿de qué estaba hecho? Un átomo de hidrógeno está formado por un protón, ¿sí o no? Un protón, y en la zona extranuclear, ¿qué cosa tiene en su zona extranuclear? Solo un electrón, nada más. Protón y electrón es lo que va a tener el átomo de hidrógeno. Protón y electrón va a tener. ¿Sí o no? Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿y si este átomo de hidrógeno pierde su único electrón? Si pierde el único electrón que posee, ¿cómo se carga? ¿Positivo o negativo? ¿Qué sucede cuando él pierde su único electrón? ¿Cómo se cargaría? ¿Posi o nega? Posi, claro que sí, ¿verdad? ¿Sería H más o no? Claro, profe. Y dime, ¿con qué es lo único que se queda? Solo se queda con el único protón que tenía. Entonces, muchacho, cuando tú veas en los libros de biología el H más, no le vayas a llamar hidrógeno. No, esto ya no es hidrógeno. ¿Esto qué es? Protón. En cambio, cuando tú veas el H más, ¿no es cierto? Este H más, esto es hidrógeno cuando está sin el más. Y esto, cuando está con el más, ¿ya qué cosa es? Un protón. Muchos chicos le llaman a esto hidrógeno. Esto no es hidrógeno, esto es protón. Esto es hidrógeno. ¿Ya? Lo voy a usar cuando explique. Así que cuando ponga H más, ya sabes que es protón.
¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? Entonces, sí se entiende por qué el H más es un protón, ¿verdad? Ya. Muy bien, jóvenes. Ahí está entonces la explicación de por qué esto es un protón. Ya está. Y el último concepto que debemos tener en cuenta para el proceso es justamente que cuando ustedes tienen acá en el núcleo los protones y los neutrones, los electrones se acomodan en capas, 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 ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando los electrones que están circulando en una capa interna de menor energía, qué pasa cuando estos electrones que están circulando en la capa más interna absorbe energía? ¿Qué ocurre cuando absorbe energía? ¿Qué ocurre? Este electrón, cuando absorbe energía, salta a una capa de mayor energía, ¿cierto? Salta a una capa de mayor energía. ¿Y cómo le llaman, muchachos, cuando un electrón, por haber ganado energía, acaba de saltar? ¿Cómo le llaman eso en química? ¿Ah? En química a esto le llaman excitación. ¿El electrón se puede excitar o no? Claro que sí. ¿Y cuándo decimos que un electrón se excita? Un electrón se excita cuando está ganando energía. Cuando gana energía, se excita y salta. ¿Y qué tiene que hacer este electrón para poder regresar a su estado inicial? Perder, liberar la energía que ganó. Si libera esa cantidad, regresa a su etapa basal y a ese fenómeno le llaman resonancia magnética. A eso le llaman resonancia magnética. ¿Qué es una resonancia magnética? Una resonancia es cuando el electrón regresa a su capa basal. En castellano, profesor, era en castellano, cuando yo tengo esas pulseras que brillan en la oscuridad y yo veo que brilla, la pregunta es por qué esa pulsera brilla o por qué esos polos que tienen unos estampados brillan. Brillan porque han absorbido energía de la luz, ¿no? Foco, han absorbido energía. Y cuando han absorbido energía, ¿qué hacen ellos? ¿Qué pasa con sus electrones? Se excitan. Por eso, para que sus electrones vuelvan a su normalidad, ¿qué hacen esos estampados? ¿Qué hacen esas pulseras? Liberan la energía que absorbieron del foco y por eso brillan. ¿Acaso va a brillar eternamente? No, cuando ya libere toda la energía que absorbió, ya regresa a su etapa inicial. Y eso en los objetos le llaman fluorescencia, ¿no? Le dicen fluorescencia. Ya, no te olvides entonces, ¿ah? Cuando nosotros encontramos que los electrones ganan energía, van a excitarse y van a ir a una capa de mayor energía. Ahora, ¿y qué pasaría si un electrón ya está en la última capa? Imaginemos que estos electrones están en la última capa ya, con bastante energía, y le pertenecen, imagínate, al magnesio. ¿Qué va a pasar si estos electrones del magnesio están en la última capa y han ganado energía? ¿Qué va a pasar? Saltan, pero ya se van del átomo, ya no van a estar en el átomo. ¿Sí o no? Saltan y ya no van a estar en el átomo de magnesio y el átomo de magnesio ha perdido 2 electrones. Entonces tú le pones magnesio +2. ¿Cuándo se le pone +2? Cuando la luz ha provocado un salto de 2 electrones. Así es. Así sería. ¿Entendido eso? Sí, todo claro. Son conceptos químicos que a estas alturas ustedes ya tienen que haber aprendido, ¿no? O sea, la biología converge, la física, la química y la biología, ¿no? Los tres convergen, ¿ya? Preguntas, dudas acerca de esa parte.
¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Ya los demás dirán, ya que voy a preguntar si ya estoy en el espacio exterior, ya estoy en Nasmekusein. A ver, ¿qué me dice por acá? ¿Se da en todos los organismos, profe? Este, obviamente lo hemos dicho al inicio, ¿no? Esto no se da en todos los organismos, solamente bacterias, cianobacterias, plantas, algas. Resonancia, cuando un electrón salta y regresa al inicial. ¿Los pétalos realizan fotosíntesis? Claro que sí. Si tienen color, claro, todo lo que tenga color va a ser fotosíntesis. Ya, no te olvides entonces. Muy bien, te explico ahora la fase luminosa. Borro la pizarra para explicarte la fase luminosa. Ya, borramos la pizarrita para explicar la fase luminosa. ¿Ya está? Listo. Borramos entonces. Ya, muchacho. Bien. Vamos entonces por acá a explicar la fase luminosa. La fase, muchachos, que depende de luz. ¿Ya? Para eso, ustedes saben que acá estaría el cloroplasto, ¿ya? Y si voy a explicar la fase luminosa, si voy a explicar por acá la fase luminosa, entonces en esta fase luminosa, en esta fase fotodependiente, sí, esta fase fotodependiente, fase luminosa, ¿qué es lo que vamos a encontrar, muchachitos? Esta fase luminosa, fase fotodependiente, ¿qué encontramos? Encontramos la presencia de estos sacos llamados tilacoides. Entonces, lo que voy a sacar acá es un tilacoide a mayor aumento. ¿Sí? Esto sería un tilacoide grande. ¿Sí? Una de esas moneditas voy a sacarlo por acá. Ahí está, muchachos. Esto representa al tilacoide. ¿Ya? Esto representa al tilacoide. ¿Sí? ¿Y por qué estoy sacando un tilacoide a mayor aumento? Porque quiero ver cómo se lleva a cabo la fase luminosa. ¿Sí? Quiero saber cómo se lleva a cabo la fase que depende de la luz. Y si la planta necesita esta fase que depende de la luz, entonces, chicos, si la planta necesita la fase que depende de la luz, entonces, ¿qué necesita para captar la luz? Necesita pigmento. Claro, porque sin pigmento la planta no va a capturar la luz. Se necesita pigmentos. Se necesita pigmentos para poder atrapar la luz. ¿Todo de acuerdo? Sí. Si no hay pigmentos, entonces no se puede atrapar la energía del sol. La energía del sol no se puede atrapar si es que no encontramos pigmentos. Ahí está. ¿Qué he dibujado ahí entonces? He dibujado un tilacoide, solo que a mayor aumento, ¿no? O sea, más grande le hemos hecho al tilacoide.
Y el tilacoide va a tener en su membrana proteínas, en su membrana va a tener lípidos. Ahí está. Y yo tengo que saber que todo ese conjunto de membrana o todo ese conjunto de lípidos, todo ese conjunto se va a llamar cuantosoma. ¿Ya? ¿El cuantosoma qué viene a ser? El cuantosoma viene a ser la unidad fotosintética. ¿Ya? Entonces, yo he sacado, entonces por acá, chicos, hemos sacado a un tilacoide. Esto representa uno de los tilacoides. Y si en el examen me preguntan, cuál es la unidad fotosintética, es todo lo que está en la membrana del tilacoide. ¿Cómo se llama todo eso? Cuantosoma. Ya, vamos a poner acá. ¿Cómo se conoce a la unidad fotosintética? A la unidad fotosintética, ¿cómo lo conocemos? A la unidad fotosintética lo conocemos con el nombre de cuantosoma. Es el cuantosoma. ¿Y dónde se encuentra el cuantosoma? ¿Dónde encontramos al cuantosoma? En la membrana del tilacoide. Estas dos líneas representan a la membrana tilacoidal. Estas dos líneas es lo que está representando a la membrana del tilacoide. Miren, estas dos líneas representan a la membrana del tilacoide. Entonces, la membrana del tilacoide, ¿para qué sirve, chicos, la membrana del tilacoide? La membrana del tilacoide, ¿para qué sirve? Para ubicar al cuantosoma. ¿Sí? Esta es la membrana del tilacoide que va a contener al cuantosoma. ¿Qué es el cuantosoma? El cuantosoma, ¿qué vendría a ser el cuantosoma? Todo lo que se encuentra en la membrana. Todo ese cuantosoma. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están ubicados los pigmentos? Los pigmentos van a estar ubicados acá. Aquí está un paquete de pigmentos que se le llama fotosistema 1. Él es el fotosistema 1. PS1. ¿Ya? ¿Qué cosa es el PS1? El PS1 es el llamado fotosistema 1. ¿Sí? Fotosistema 1. Y el otro, lógicamente, sería el PS2. Le dicen fotosistema número 2. ¿Qué cosa encontramos tanto en el fotosistema 1 como en el fotosistema 2? Claro, está en inglés, así es. Fotosystem, ¿no? Entonces le ponen PS. Fotosistema 1, fotosistema 2. ¿Qué hay en los fotosistemas? Pigmentos. ¿Cuál es el principal pigmento? Clorofila. Y cuando la luz viene, ¿qué ocurre, chicos, cuando la luz llega? Cuando la luz llega como onda. Y las ondas tienen una longitud. ¿Cuánto es la longitud de onda que él captura? La longitud de onda que él captura es de 700 nanómetros. 700 nanómetros. Por eso, en los libros, a él le ponen el P700. Al fotosistema 1 se le conoce como el P700. ¿Por qué P700? Porque captura ondas de 700 nanómetros. Las ondas que miden 700 nanómetros. En cambio, el foto 2, las ondas que captura, ¿de cuánto es? De 680. Por eso le llaman el P680. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya sabemos entonces de dónde provienen los numeritos.
el P700 y el P680, esos números vienen de la longitud de onda que captura el fotosistema. ¿Sí? ¿Y qué cosa hay entre el fotosistema 1 y el fotosistema 2? Un conjunto de proteínas a las cuales, ¿cómo se le va a conocer? ¿Cómo se le va a conocer ese conjunto de proteínas? Cadena transportadora de electrones. Así le llaman. Cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Todas esas proteínas se le conocen como cadena transportadora de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cadena transportadora de electrones. Y por último, el tercero es esta enzima. A esta enzima de anaranjadito le dicen la ATP sintasa. La enzima ATP sintasa. Esta es la enzima. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las partes más importantes del tilacoide? A ver, ¿cuáles son las partes más importantes del tilacoide? Los fotosistemas, la cadena transportadora de electrones y la enzima ATP sintasa. Ya está. ¿Te podrás acordar eso? Fotosistema 1, fotosistema 2, cadena transportadora de electrones, enzima ATP sintasa, ¿forman a quién? Al cuantosoma. ¿Todo bien? Hasta ahí todo claro, chicos. A ver, dime sí o no para poder continuar. Ya, para poder continuar. ¿Todo claro? Todo claro, chicos. ¿Todo bien? Ah, la enzima es ATP sintasa. Después vamos a poner su nombre. Muy bien, la luz. Cuando llega la luz, los únicos que absorben la luz, ¿quiénes son? Los fotosistemas. Él absorbe luz. Y el que está acá también absorbe luz. Y cuando absorbe la luz, ¿qué cosa hay dentro del fotosistema? Hay clorofila. ¿Y qué habíamos dicho que tenía la clorofila en su interior? ¿Qué cosa tiene la clorofila en su interior? La clorofila en su interior tiene un átomo de magnesio. Y como la clorofila tiene un átomo de magnesio, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando la luz incide sobre el magnesio? Sus electrones van a saltar, claro, porque la luz es energía. Y cuando saltan los electrones de esa clorofila, los electrones se van del magnesio y ahora están acá, mira, saltar. Ella también, cuando recibe la luz, pierde 2 electrones. ¿Y cómo se llama, chicos, al proceso cuando los electrones saltaron por haber ganado energía? ¿Cómo le llaman a ese proceso de los electrones cuando saltan por haber ganado energía? Lo habíamos visto, ¿ah? ¿Cómo se llama eso? Cuando saltan por haber ganado energía, excitación. Muy bien. Y si acá el que provocó la excitación es la luz, ¿cómo se llama entonces al proceso? Allá, si el que provocó la excitación fue la luz, entonces, ¿qué le ponemos al proceso? Fotoexcitación. Primer evento de la fase luminosa. Fotoexcitación. ¿Sí? ¿En qué consiste la fotoexcitación? Muy fácil. ¿En qué consiste la fotoexcitación? En que cuando la luz incide sobre los fotosistemas, cuando la luz incide sobre los fotosistemas, los electrones saltan por haber ganado energía. Eso se llama fotoexcitación. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Se entiende por qué han saltado? Ya está.
Este borde es la membrana, muchacho. Acá este joven está volando ya. A ver, esto de acá es la membrana del tilacoide. Todo eso es la membrana. Y en la membrana están todas estas moléculas. Entonces, cuando llega la luz, saltan 2 electrones del fotosistema 1 y saltan 2 electrones del fotosistema 2. Siempre van a ser 2. Y eso se llama fotoexcitación. Ahora, los fotosistemas han perdido electrones, son inestables. Entonces, para volver a su estabilidad, él tiene que recuperar lo que ha perdido. Sí, lo tiene que recuperar. Él tiene que recuperar lo que ha perdido. ¿Y de dónde lo van a recuperar? Mira, el 1 no tiene problema por los electrones que ha perdido. ¿Por qué? Porque él los va a recuperar de lo que perdió el 2, ya que cuando él pierde, los electrones saltan, 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 saltan y llegan al 1. Y el 1 recupera sus electrones para lograr su estabilidad. Entonces, si a mí me preguntan de dónde repone los electrones el fotosistema 1, ¿cuál sería la respuesta? Lo repone de lo que pierde ¿quién? El 2. Así es. Él recupera lo que pierde del fotosistema 2. Ahora, el 2, ¿de dónde lo va a recuperar? Justo lo ve pasar por ahí al agua. H2O. Y dime, muchacho, en el agua, ¿cuántos hidrógenos hay? En el agua hay 2 hidrógenos. ¿Y qué te había dicho que hay en un hidrógeno? Un hidrógeno tiene solamente un protón y tiene un electrón. 2 hidrógenos tendrá 2 protones y 2 electrones. Justo quiere ella 2 electrones, pero están mezclados con el oxígeno. Entonces, ¿qué hace el fotosistema 2? El fotosistema 2 tiene una proteína, esta proteína se llama proteína Z, y él con su proteína Z fractura, rompe al agua. ¿Y en qué lo rompe al agua? En hidrógeno y oxígeno. Ah, ya. Y dime, muchacho, ¿cómo se dice rompimiento? ¿Cómo se dice ruptura? Vamos, vamos, ¿cómo se dice rompimiento, ruptura? Lisis. Y si acá el rompimiento fue por la luz, ¿cómo le llamamos entonces al rompimiento por la luz? Fotólisis del agua. Esto se llama fotólisis del agua. Pero siempre te comento los errores que algunos chicos suelen, en este caso, cometer. Le llaman hidrólisis. Cuidado, no es hidrólisis. Hidrólisis es otra cosa. Esto se llama fotólisis. El agua se está rompiendo en el fotosistema 2. Y una pregunta que vino en San Marcos es, ¿por qué se tiene que romper el agua? Porque el 2 le va a quitar a estos hidrógenos. ¿Qué le quita a los hidrógenos? 2 electrones. ¿Sí o no? Y si le quitan los 2 electrones, ¿qué se quedan entonces acá adentro del tilacoide? 2 protones. ¿Y está bien que le ponga H más o no? Dime, ¿está bien que le ponga H más? Claro, profe, porque hace rato usted dijo que el H más es protón. 2 protones más 2 electrones son 2 hidrógenos. Y eso le pertenece ¿a quién? Al agua. El agua es el donador de hidrógenos. Y, profe, ¿el oxígeno? No, la planta dice, esto no me sirve. Que salga de mi célula, que salga de mi hoja. Esto es mi desecho. Y que lo respiren los animales. Y ahí estamos nosotros, muchachos, los animales. Gracias, planta, por tu desecho.
vamos a tomar tu desecho, nos vamos a fumar tu desecho. Ese desecho se llama oxígeno. Y ahí está, ¿no? O sea, nosotros cuando tomamos oxígeno, ese oxígeno proviene de lo que las plantas están liberando como desecho después de haber roto al agua. ¿Se entiende o no? Sí, claro. Entonces, ¿de dónde proviene el desecho o de dónde proviene el oxígeno que respiramos? El oxígeno que respiramos proviene de la liberación de la planta. Es un desecho que la planta lo liberó porque fracturó al agua. ¿Estamos? Muy bien, todo claro, todo bien. Acá Cecia Karen Chauca. Cecia Karen Chauca voló. Repita, profesor. Otra vez repito. Lo malo de repetir es que la hora pasa y pasa y pasa. Entonces, si no se termina el tema, lo vas a tener que leer. ¿Ya? Por eso tienes que concentrarte. Tienes que estar concentrado. Yo repito tantas veces sea necesario. Pero obviamente el tiempo es el tiempo. La hora es la hora. Por eso tienes que estar concentrado hasta donde llegue. Si no avanza, ya tú lo tienes que leer, pues muchacho. Yo estoy cumpliendo. ¿Ah? Mira, de nuevo. A ver, para que se haga la fase luminosa, ¿qué necesita la planta? Luz. Necesita luz. ¿Dónde se absorbe la luz? ¿Dónde se absorbe la luz? En los fotosistemas. ¿Por qué se absorbe la luz ahí? Porque ahí hay pigmentos. ¿Y cuál es el principal? La clorofila. Entonces, cuando la luz viene a estos pigmentos que están acá, la clorofila gana energía, sus electrones del magnesio ganan energía y saltan, saltan, saltan. Y eso se llama fotoexcitación. Acá también fotoexcitación. La fotoexcitación lo provoca la luz cuando llega al fotosistema y provoca un salto de electrones. Hace que el 1 o P700 pierda 2 electrones y hace que el foto 2 pierda 2 electrones. Eso se llama fotoexcitación. No se pueden quedar sin ese par de electrones para siempre, lo tienen que reponer. ¿De dónde lo repone el 1? El 1 lo repone de lo que pierde el 2. Ya está. Él recupera 2 electrones de lo que pierde el fotosistema 2. ¿Y de dónde lo recupera el 2? El 2 lo tiene que recuperar ¿de quién? Del agua. Del agua. Claro, pero ¿qué le tiene que hacer al agua? ¿Qué cosa le tiene que hacer al agua? Lo tiene que romper. Lo tiene que fracturar. Y si rompe al agua, el agua se fractura. Y cuando el agua se fractura, entonces, ¿qué cosa se llega a separar? Hidrógeno. ¿Y qué más? Oxígeno. Hidrógeno, oxígeno. Ajá. Y de estos hidrógenos, ¿de qué están hechos los hidrógenos? 2 protones, 2 electrones. ¿Qué cosa le quita el 2? El 2 le quita 2 electrones. ¿Qué se queda dentro? 2 protones. ¿Y qué se desecha? Oxígeno. Y ese es el paso 2. ¿Todo claro? Ya está. Ahora, el tercer evento, mira, el tercero es el más complicado, ¿ah? Esto sí ya no lo voy a poder repetir, así que los jóvenes que quieren ingresar, los jóvenes que están concentrados en la explicación, máxima concentración en el tercer evento, ¿ya? Solo los que quieran ingresar nada más. Mira, cuando esto de acá se llama cadena transportadora de electrones y los electrones saltan, saltan, saltan y saltan, estos electrones cuando saltan
van a atraer algo desde afuera. Y los que están afuera, ¿quiénes son? Protones. Son protones. ¿Entendido? Y esos protones van a entrar. Ahora, muchos dirán, profe, ¿y de dónde salen esos protones? Esos protones estuvieron todo el tiempo acá en el estroma. Acá en el estroma los protones estuvieron todo el tiempo. Y entonces, cuando estos protones entran, chicos, ¿qué harán protón con protón? ¿Atracción o repulsión? ¿Qué hacen protón con protón? ¿Atracción o repulsión? Repulsión, profe. Algo elemental, cargas iguales se repelen. Entonces, cuando se repelen, los protones van a salir con fuerza. Ahí está, mira. Salen con fuerza. ¿Por dónde salen con fuerza? Por la enzima ATP sintasa. Por ahí salen con fuerza. Y cuando salen con fuerza, estos protones van a liberar energía. Sí, cuando estos protones salen con mucha fuerza, van a liberar energía. Y esa energía, ¿quién lo va a utilizar? ¿Quién va a utilizar esa energía de la salida de los protones? La enzima. La enzima ATP sintasa. La enzima ATP sintasa va a utilizar la energía. ¿Y para qué va a utilizar la energía? Va a utilizar la energía para poder unir un adenosín difosfato más un fósforo. Y cuando junte un adenosín difosfato más un fósforo, ¿qué se formará, muchachito? A ver, esta unión de adenosín difosfato más fósforo, ¿quién lo está uniendo? La ATP sintasa. ¿Qué te dará como resultado la unión? La unión de ellos dos te da como resultado la molécula ATP. ATP. Muchos chicos se preguntarán, profesor, ¿y de dónde salió este adenosín difosfato? Difosfato. ¿De dónde salió este fosfato inorgánico? Fosfato inorgánico. Todo el tiempo estuvieron acá en el estroma. Lo único que están esperando es que los protones salgan con fuerza para que la energía que liberan sea utilizado por la enzima. Y la enzima lo utiliza para añadir fósforo. ¿Cómo se llama entonces el evento que añade fósforo? ¿Cómo se llamará, chicos, el evento que añade fósforo? Fosforilación. Pero como acá todo ha sido por la luz, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Fotofosforilación. Eso se llama fotofosforilación. Y es el tercer evento de la fase luminosa. ¿Ya? No te olvides, para que se fabrique el ATP, ¿qué es lo que decimos? Decimos que los electrones cuando los electrones saltan por la cadena, ¿qué deja pasar la cadena del estroma al interior del tilacoide? Deja entrar protones. Y cuando entran protones, estos que generan a los que ya están ahí, repulsión. Y por eso que salen. Y cuando salen, salen con fuerza. Y esa fuerza lo utiliza la enzima para añadir fósforo y así formar adenosín trifosfato. ¿Ya? Y el último paso, el foto 1 perdió acá 2 electrones. El foto 1 perdió 2 electrones. Esos electrones siguen saltando y hay uno que lo recibe. San Marcos preguntó en su examen de admisión, ¿cuál es el último aceptor de los electrones en la fotosíntesis? ¿Cuál es la molécula aceptora final de los electrones? La respuesta era NADP.
Esta molécula también, ¿dónde se encuentra? Esta molécula se encuentra en el estroma. Esta molécula se encuentra en el estroma y esta molécula sería el último ¿qué? Esta molécula es el último aceptor ¿de qué? De electrones. El último aceptor de los electrones es el NADP, ¿sí? ¿Y qué hace el NADP cuando recibe los electrones? Cuando él recibe los electrones, mira por acá, cuando él recibe los electrones, el NADP va a tener acá, chicos, dos electrones. Y esos electrones, ¿a quién atrae? A los protones. ¿Y qué te da la unión de dos electrones más dos protones? ¿Qué te daría como resultado la unión de dos protones más dos electrones? Claro que sí. La unión de dos protones más dos electrones, ¿qué te daría como resultado, chico? Dos hidrógenos. ¿Y eso qué formaría? ¿Ya te diste cuenta, sí o no? ¿Qué formaría? NaPH2. Y ese es otro producto de la fase luminosa. NaPH2. Dime, el NaP cuando rcibe los electrones y luego los protones, ¿se oxida o se reduce? El NaP cuando recibe los electrones y los protones, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. Y como esto ha sido por la luz, entonces, ¿cómo le llamamos al proceso? Al proceso le llamamos la fotorreducción. Esto sería fotorreducción. Y se acabó. Esa es la fase luminosa. ¿Cuáles son los productos que se obtienen en la fase luminosa? ¿Cuáles son los productos que se van a obtener en la fase luminosa, muchachos? Los productos son ATP y NADPH. Los productos son ATP y NADPH. Esos serían los productos de la fase luminosa. Ah, y nos estamos olvidando del oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? 4 eventos, en este caso, de la fase luminosa. ¿Ya? Ya volviendo, en la otra hora te explicaré la fase oscura. Sí, te explico la fase oscura. Hacemos un repasito de la luminosa, pero te explico la fase oscura. Miren en la pregunta 4, un regalo, la pregunta 4. La unidad tilacoidea donde se lleva a cabo la fase luminosa. ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa? En la unidad llamada cuantosoma, dedo. Mira, en la pregunta 5, es la molécula principal de la fotosíntesis encargada de captar los fotones provenientes de la luz y su formación implica la utilización del magnesio. ¿Quién tiene magnesio? A ver, muchacho, ¿quién tiene magnesio? La clorofila, muy bien. Exacto, avión. 6, en los cloroplastos, durante la fotosíntesis, el transporte de electrones, ¿dónde ocurre? ¿Dónde está corriendo esos electrones? Hace rato su compañera me dijo, ¿qué cosas son estas dos líneas, profe? Esas dos líneas son la membrana tilacoidal, enano. En la 8, ahí sí hay una corrección, dice, los organismos fotosintéticos son diversos, pero ¿quién no pertenece a este grupo? La cianobacteria. ¿Hace fotosíntesis la cianobacteria? Fueron los primeros en oxigenar la atmósfera. Sí, sí hacen. La levadura, ¿qué es la levadura? Un hongo. La levadura, ¿qué es un hongo? ¿Hace la fotosíntesis la levadura? No, no hace fotosíntesis la levadura. La B es la clave. Sí, la B. La C dice las algas. La D dice las plantas. La E dice la arena. Obviamente no te van a poner de clave la arena, pues muchacho. Acá debió poner la euglena. La euglena. Tú lo corriges, pero le pones euglena.
La euglena, en vez de arena, tiene que estar euglena, porque no te van a poner arena, obviamente. La euglena. Y así la clave sería levadura. La 9. Los seres vivos que inician la cadena alimenticia en el mundo, ¿quiénes son? Algas y plantas. ¿Ya? Luego, en la 10, ¿cuál es correcto sobre la fase luminosa? Que en esta etapa se libera oxígeno y sucede en los tilacoides. 10 dedos. Y 11, durante el proceso de la fotosíntesis, el estroma del cloroplasto, ¿qué requiere? Bueno, eso vamos a verlo en la fase oscura. Eso todavía no lo hacemos. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá lo dejo, ya. De ahí volvemos en el bloque. ¿Se entendió? ¿Qué tal? Mira que hemos hecho toda la teoría, joven. Tu única misión era estar concentrado en la clase. Nada más. Ya está, ahí lo vamos a dejar. Cuídense, cuídense, volvemos. Ya.